Una planta petrolera que parecía operar con total normalidad se transformó de un día para otro en el epicentro de una investigación monumental. Detrás de sus muros metálicos y su rutina industrial se ocultaba una red de operaciones ilegales valuada en millones de dólares, con ramificaciones que tocaban los rincones más oscuros del crimen organizado. Lo que parecía una instalación más del sector energético terminó revelando la magnitud del dinero sucio que circula en el país y la forma en que el Estado, bajo la dirección de Omar García Harfuch, decidió dar un golpe certero al corazón de esas estructuras. ¿Dónde se encontraba esa planta? ¿Quiénes la manejaban realmente? ¿Qué intereses había detrás? Y sobre todo, ¿qué significa que Harfuch haya intervenido directamente en una operación de este calibre? En los próximos minutos descubrirás cómo una instalación aparentemente legal fue usada para lavar hidrocarburos, mover capitales y mantener en pie a los cárteles más poderosos del país. No se trata de rumores ni de teorías. Lo que escucharás es una reconstrucción basada en datos públicos, documentos filtrados y análisis que revelan un sistema de corrupción que operaba desde hace años. México decidió actuar. México está respondiendo. Suscríbete a México Despierto y comenta Petróleo de México, porque lo que estás a punto de conocer demuestra que cuando el Estado se decide, el crimen tiembla. Durante mucho tiempo, el relato del crimen organizado en México se centró casi por completo en el tráfico de drogas. Pero hay un negocio igual de rentable, más silencioso y mucho más difícil de rastrear: el robo de hidrocarburos. Extraer petróleo de los ductos, almacenarlo en plantas clandestinas o mezclarlo con producto legal se ha convertido en una de las fuentes más lucrativas de los cárteles. Este fenómeno, conocido como huachicoleo, comenzó con simples perforaciones improvisadas, pero hoy opera con precisión empresarial. Las bandas criminales controlan cada etapa, desde la toma clandestina, el transporte y la refinación, hasta la venta y el lavado del dinero mediante facturación falsa. Las pérdidas para el país se calculan en más de 40,000 millones de pesos anuales. Pero lo más grave no son los números, sino a dónde va ese dinero: a financiar armas, sobornos y estructuras criminales cada vez más sofisticadas. El robo de energía se convirtió en una nueva forma de control territorial. Refinerías menores, terminales y plantas privadas fueron infiltradas por el crimen. Contratan ingenieros, usan maquinaria legítima y falsifican documentación para operar con apariencia legal. Así, los cárteles pasaron de las montañas a los parques industriales, con un nivel de infiltración técnica y financiera sin precedentes. Fue en ese contexto cuando Omar García Harfuch decidió atacar el problema desde su raíz: las finanzas y la infraestructura. Su estrategia fue directa: no ir solo tras las personas, sino tras los sistemas que las sostienen. Y uno de sus principales objetivos fue una planta petrolera aparentemente formal, ubicada cerca del Golfo de México, que detrás de contratos impecables ocultaba una operación de lavado y contrabando de hidrocarburos. El operativo comenzó con un reporte anónimo y una serie de irregularidades detectadas en los registros de producción. Las cifras no coincidían con los reportes oficiales. Las bitácoras mostraban movimientos fantasmas y los transportes reportados no correspondían con los volúmenes reales. A simple vista todo parecía normal, pero las alertas financieras no mentían. Harfuch organizó un equipo conjunto con la Secretaría de Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera y expertos en hidrocarburos. El objetivo era claro: intervenir la planta sin dejar margen para la filtración, identificar a todos los responsables y mapear la red completa detrás de la fachada legal. Durante semanas se llevaron a cabo labores de vigilancia aérea y seguimiento logístico. Finalmente, una noche, el convoy blindado avanzó. A medianoche, las comunicaciones internas fueron bloqueadas y los accesos asegurados. Los equipos tácticos ingresaron sin un solo disparo. Dentro encontraron decenas de trabajadores operando bajo contratos aparentemente regulares, pero la mayoría ni siquiera sabía quién los contrataba realmente. Los documentos incautados confirmaron que la planta procesaba petróleo robado, transportado desde tomas clandestinas mediante camiones con placas clonadas. El producto era mezclado con combustible legítimo, reetiquetado con facturas falsas y distribuido a empresas del sector energético, algunas incluso con exportaciones al extranjero. Pero lo más impactante fue la estructura de la operación. En el área técnica trabajaban exingenieros de Pemex, especialistas en logística internacional e incluso un supuesto asesor extranjero que resultó tener una identidad falsa. Al verificar sus antecedentes, se descubrió que mantenía contactos con empresas internacionales de maquinaria y refinería,
En los servidores intervenidos se hallaron bases de datos con rutas de transporte, transferencias bancarias y correspondencia encriptada que revelaba un entramado de corrupción donde coincidían empresarios, políticos y operadores criminales. El hallazgo demostró que el crimen organizado mexicano ya no solo se mueve con armas o droga, sino con inteligencia técnica, sistemas contables y estructuras corporativas. Lo que alguna vez fue una red artesanal se transformó en una maquinaria industrial de crimen financiero. Y Harfuch, con precisión quirúrgica, logró desmantelar uno de sus nodos más complejos sin recurrir a la violencia, pero con una contundencia que dejó claro que la seguridad moderna no se gana con fuerza bruta, sino con estrategia. Para entender la magnitud de lo descubierto, hay que ver las cifras. En 2024, Pemex registró pérdidas por más de 20,000 millones de pesos solo por robo de combustible. Pero si se suman los delitos fiscales, el contrabando y el fraude, el monto supera los 177,000 millones al año. En Coahuila se realizó el mayor decomiso hasta la fecha, 15 millones de litros de hidrocarburos asegurados en 129 carrotanques detenidos. En Baja California, un operativo marítimo confiscó 8 millones de litros ingresados ilegalmente por barco, y en Altamira se incautaron más de 18 millones de litros adicionales. Hidalgo, Puebla y Jalisco encabezan la lista de estados con más tomas clandestinas, con miles de perforaciones cada año. En Jalisco, por ejemplo, se documentaron 1,895 intervenciones ilegales en ductos, posicionándolo entre los más afectados del país. Estas cifras no son simples estadísticas, son un reflejo del tamaño del enemigo. Detrás de cada litro robado hay corrupción, dinero sucio y pérdida de soberanía energética. Y cada operativo de este tipo no solo recupera recursos, también demuestra que el Estado mexicano puede golpear donde más duele, en los bolsillos de los cárteles. Sin embargo, combatir esta red va más allá de lo técnico o lo militar. El reto más grande está dentro de las instituciones. Las filtraciones, la corrupción y las complicidades son el principal obstáculo. Cuando se planea una operación así, un solo aviso puede echarla a perder. En áreas clave como aduanas, transporte y energía, hay funcionarios que colaboran, por miedo o por dinero, con las redes criminales. Son ellos quienes validan documentos falsos, permiten el paso de unidades o simplemente miran hacia otro lado. Y el daño que causan es incalculable. El caso de la planta intervenida también destapó un ángulo internacional. Entre los detenidos había un individuo con pasaporte estadounidense y formación técnica en Texas, que operaba bajo una identidad falsa. Su presencia abrió la posibilidad de que hubiera vínculos con empresas o instituciones extranjeras que, consciente o inconscientemente, habrían facilitado recursos o tecnología a las redes criminales. Si eso se confirmara, la situación podría escalar de un asunto judicial a un conflicto diplomático. México, por su parte, ha sido firme. Ninguna nación tiene derecho a operar en territorio nacional fuera del marco de la ley. Todo esto deja al descubierto una verdad incómoda. La corrupción no solo destruye instituciones, protege al crimen. Cada funcionario que calla, cada empresa que finge no ver, cada ciudadano que compra gasolina ilegal, se vuelve parte del problema. Por eso, este tipo de operaciones no son solo redadas, son declaraciones de soberanía, son recordatorios de que el país puede defenderse, puede actuar y puede ganar. La planta petrolera desmantelada no es solo un golpe económico para los cárteles, sino una victoria simbólica para México. Es la prueba de que la inteligencia, la coordinación y la voluntad política pueden recuperar terreno perdido. Harfuch, con su estilo firme y metódico, ha dejado claro que la seguridad no se basa solo en patrullas ni en discursos, sino en resultados y estrategia. Pero esta batalla también es cultural, porque cada vez que normalizamos el huachicol, que justificamos lo ilegal por ser más barato o más rápido, alimentamos al monstruo. La lucha contra el crimen organizado también se libra en la mente y en la conciencia de cada ciudadano. No basta con esperar a que las autoridades actúen. La transformación real comienza en lo cotidiano, en no participar, en denunciar y en exigir. México enfrenta un desafío enorme, sí, pero también una oportunidad histórica. Las instituciones están evolucionando, la ciudadanía comienza a despertar y hay líderes que eligen actuar donde otros solo prometieron. Este es el México que vale la pena defender, el que se levanta, el que no se rinde y el que empieza a creer de nuevo en sí mismo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el robo de hidrocarburos debería considerarse terrorismo económico contra el país? Responde en los comentarios, porque cuando un país se une, ni el crimen ni la corrupción pueden con él.